Bienvenidos a su canal Breaking Chemistry. El día de hoy veremos la segunda ley de la termodinámica y una medida del desorden, la entropía. Disfrútenlo. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la segunda ley de la termodinámica. Pero para poder expresar la segunda ley de la termodinámica, previamente debemos de conocer cómo funciona una máquina térmica. Una máquina térmica es aquella que puede realizar un trabajo a partir de la absorción de calor de una fuente caliente y luego el resto de la energía que no se transforma en trabajo lo libera a una fuente fría o reservorio frío. Entonces, fíjense, aquí tenemos un esquema básico de una máquina térmica. Aquí está el reservorio caliente, ¿sí? O fuente caliente, de donde se va a absorber calor. Vamos a ponerle QH, donde H significa hot, caliente. Esta energía en forma de calor, parte se consume haciendo un trabajo mecánico y parte se pierde en forma de calor no aprovechado. Q sub C, que para nosotros es, la C es cool, frío. Entonces, ese es el funcionamiento básico de una máquina térmica. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la famosa segunda ley de la termodinámica, más conocida como la entropía? Lo que nos dice la primera ley de termodinámica, que ya lo hemos visto en capítulos anteriores, es que la energía se conserva. Mientras que la segunda ley lo que nos va a decir es que una energía no puede transformarse al 100% en otra energía. Hay una limitancia. Es decir, por ejemplo, todo este calor que se absorbe de la fuente caliente en una máquina térmica no puede transformarse el 100% en trabajo. Siempre va a haber una energía residual que se va a perder en forma de calor, o también llamada energía disipada. Es decir, lo que nos está diciendo es que energía útil, potencialmente aprovechable para hacer un trabajo, se va depredando en una energía inútil llamada calor disipado. El calor disipado ya no puede hacer trabajo. Es una energía inútil. Para que se entienda bien este concepto, tenemos que ir a una visión microscópica. Fíjense aquí. Aquí tengo un cilindro y un pistón donde está confinado un gas. En este gas podemos apreciar las moléculas, ¿sí? Las partículas que lo componen. Y para que este pistón se mueva hacia la derecha, ¿qué debe ocurrir? Que el movimiento de estas moléculas tiene que organizarse, ¿sí? Tiene que ser un movimiento organizado. Estas moléculas que están aquí deberían de dirigirse, por lo menos en una componente cuya dirección sea horizontal hacia el eje X positivo. ¿Estamos? Tiene que tener una componente que apunte hacia allá. Y esto macroscópicamente va a visualizarse como el movimiento del pistón. ¿Estamos? Pero ¿qué ocurre si las moléculas, en vez de direccionarse hacia la derecha, tienen un movimiento aleatorio? Un movimiento azaroso? Por ejemplo, esta de aquí se va en dirección al noroeste,
esta molécula de aquí comienza a vibrar, ¿sí? Vibra. Esta de acá se va hacia el noreste. Esta de aquí también tiene otra dirección al noreste. Esta de acá va a rotar sobre su sitio. Movimiento de rotación. Esta de aquí también va a rotar sobre su sitio. Esta de aquí va a vibrar. Esta se dirige hacia el noroeste. Esta hacia el noreste. Esta de aquí va a girar sobre su sitio. Esta de aquí va a vibrar, por ejemplo. Y esta de aquí se va a dirigir hacia el sureste. En todo caso, estos movimientos que hemos representado ahorita no van a favorecer al movimiento del pistón. ¿Por qué? Porque son movimientos aleatorios, caóticos, que no se han organizado en una sola dirección para realizar un trabajo mecánico. ¿Se entiende? Esto de aquí es lo que conocemos como energía disipada. Energía disipada o residual, la cual es incapaz de realizar un trabajo mecánico. En cambio, este movimiento organizado sí es capaz de realizar un trabajo mecánico que va a tener efectos macroscópicos visibles, ¿sí? Entonces, aquí la energía está organizada. Las moléculas están organizadas y por lo tanto, son capaces de realizar un trabajo. ¿Se entiende? Entonces, lo que nos dice la segunda ley es de que toda esta energía que está aquí, que se absorbe de una fuente caliente, no se va a transformar al 100% en un trabajo. Aparte, se pierde una energía residual. Y para entender esto perfectamente, les doy la definición de la segunda ley de la termodinámica, que dice lo siguiente. Esta ley, si esa segunda ley, tiene un carácter distinto a otras leyes. ¿Qué quiere decir esto? Más que una ecuación o una relación cuantitativa, es un enunciado de imposibilidad. ¿Sí? No todo se puede transformar al 100%. En otras palabras, la conversión de un tipo de energía a otra se ve limitada debido a que parte de la energía se disipa en forma de calor, movimiento aleatorio, ¿sí? Movimiento aleatorio. Y el resto de energía que queda puede producir un trabajo. Entonces la energía disipada es una energía degradada, inútil, incapaz de ser aprovechada para realizar un siguiente trabajo. El aumento de la energía disipada en un sistema se puede traducir desde un punto de vista microscópico como movimientos caóticos, movimientos traslacionales, ¿sí? Traslacionales, movimientos vibracionales como este de aquí, y rotacionales, sin una dirección promedio en conjunto que tenga efectos macroscópicos, como esta de aquí, que es todo lo contrario, ¿sí? Donde el movimiento está organizado. El aumento del desorden en un sistema se denomina entropía. En todos los procesos naturales irreversibles se mide el aumento del desorden a la aleatoriedad del universo asociado con un proceso. Ahora hablemos sobre la entropía propiamente dicha.
la entropía. ¿Qué es la entropía? La entropía es entonces una medida cuantitativa del desorden. ¿Cómo se puede entender esto? Imagínense que tengo aquí un gas confinado en un volumen B y de repente yo rompo esta pared, ¿sí?, que separa estos dos compartimientos que tienen el mismo volumen, y ahora el gas se encuentra repartido, estas 5 moléculas se encuentran repartidos en todo este volumen. Pregunta, ¿aumentó su aleatoriedad? ¿Hay mayor cantidad de microestados? Sí, por supuesto. Entonces, ¿cuál estado es más ordenado? ¿El estado 1, donde el gas está confinado, o el estado 2, donde el gas se expandió? Obviamente, el estado donde hay menos orden va a ser el segundo, porque hay mayor volumen. Entonces, para un incremento de volumen aumenta el desorden. Muy bien. Ahora, para reforzar este concepto, vamos a introducir una expansión isotérmica infinitesimal de un gas ideal. Entonces tenemos que un gas está expandiendo, ¿sí?, de forma isotérmica. Voy a poner aquí expansión de un gas ideal. Isotérmica. ¿Qué significa isotérmica? A temperatura constante. A ver, si aplicamos la primera ley de la termodinámica, decimos diferencial de la energía interna, a que es igual a un infinitesimal de la cantidad de calor más el trabajo, ¿sí? Un infinitesimal de trabajo. Pero, como yo sé que la energía interna solo depende de la temperatura, y la temperatura es constante, porque isotérmico significa temperatura constante, ¿sí? Temperatura constante, significa que el cambio de U va a ser 0. Y si el cambio de la energía interna es 0, la cantidad infinitesimal de calor tiene que ser igual ¿a quién? Al negativo de la cantidad infinitesimal de trabajo. Pero nosotros sabemos que el trabajo, ¿que es igual? El trabajo es igual a menos la presión por el diferencial de volumen. Menos y menos me va a dar más. Presión por diferencial del volumen. Pero nosotros podemos expresar la presión en términos de ¿quién? De la temperatura y el volumen. Aplicando el pavo ratón o la ecuación universal de los gases, sabemos que la presión va a ser igual a nRT sobre volumen, en este caso aquí por el diferencial de volumen. Ok, y ahora lo que voy a hacer es despejar las cantidades de volumen en el lado derecho. Haciendo esto, tendré que el cambio de volumen respecto al volumen inicial va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a el diferencial de calor dividido entre la temperatura entre la constante universal de los gases y el número de moles. ¿Estamos? Muy bien. ¿Y qué podemos concluir de esto?
podemos decir lo siguiente. Imaginemos inicialmente que el gas estaba confinado. ¿Sí? El gas estaba confinado en un cilindro. ¿De acuerdo? Vamos a dibujar un pistón por aquí. Aquí estaba el gas. Sí, ese es el gas. Y le hemos agregado calor. Sí, le agregamos calor. E hicimos que este gas se expanda lo suficiente para mantener constante la temperatura, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se expande el gas, se calienta el gas, ¿sí? Y aumenta su temperatura, pero como es un proceso térmico, rápidamente este calor tiene que emplearse en producir un trabajo. O sea, se va a expandir, ¿sí? Se expande. Se va a expandir, ¿no? Una expansión. ¿Sí? Se puso trabajo. Entonces, el gas está en un estado más desordenado después de haber absorbido el calor. ¿Estamos? O sea, después de la expansión. Porque las moléculas se mueven en un mayor volumen, ¿sí? Volumen 1, y todo esto de aquí sería el volumen 2. Por lo tanto, el cambio fraccionario del volumen es una medida del aumento del desorden. Y esta ecuación indica de que ese aumento del desorden es proporcional ¿a quién? Es proporcional a la cantidad infinitesimal de calor dividido entre la temperatura. Por lo tanto, definimos el cambio infinitesimal de la entropía, ¿sí? Cambio infinitesimal de la entropía con ese símbolo diferencial de S, ¿sí? Diferencial de S, durante un proceso isotérmico como la infinitesimal de la entropía va a ser igual ¿a quién? A una cantidad infinitesimal de calor partido por la temperatura. Y esta es la definición de entropía. El símbolo entropía es una S mayúscula, ¿sí? Entropía. Ahora, esta es una ecuación diferencial. Si la integramos, ¿sí? La integramos. Vamos, la integral de la diferencial de entropía. Aquí sería la integral de la cantidad infinitesimal de calor, una cantidad muy pequeña, de un estado de entropía 1 a un estado de entropía 2. Sabemos que la temperatura es constante, así que sale de la integral. Y la integral del diferencial de calor va a ser el calor. Entonces esto me va a quedar aquí como S2 menos S1 va a ser igual al calor sobre la temperatura, donde esta diferencia se puede escribir como la variación de entropía. Va a ser igual a Q sobre T. Entonces fíjense, ya tenemos una expresión para medir el grado del desorden de un estado 1 a un estado 2 para un proceso isotérmico. Ahora, hay que ver las unidades de la entropía. Fíjense, la entropía tiene unidades del calor, o sea, energía, y temperatura.
Por lo tanto, las unidades de la entropía van a ser joules sobre Kelvin. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se relaciona este cociente calor-temperatura con el aumento del desorden. A una temperatura más alta, ¿sí?, implica una mayor aleatoriedad en el movimiento. ¿De acuerdo? Si yo aumento la temperatura, si por ejemplo aquí aumentamos la temperatura, ¿sí?, va a haber mayor, ¿qué cosa? Aumento del mayor energía cinética translacional media y por lo tanto mayor desorden. ¿Estamos? Muy bien, ahora si una sustancia inicialmente está fría, ¿sí?, una sustancia inicialmente está fría, vamos a dibujar aquí de azulito representando el frío, la sustancia inicialmente está fría, ¿de acuerdo? Vamos a dibujar el sistema como una cajita donde está encerradas estas moléculas que están a una temperatura fría. Vamos a poner T de temperatura fría. Y se le adiciona una cantidad de calor. Le adicionamos por aquí cierta cantidad de calor en este ejemplo. ¿Qué va a pasar? Va a aumentar, sí o no, sus movimientos aleatorios y por lo tanto va a tener un cambio grande de entropía. Pero si nosotros tenemos un sistema, vamos a ponerlo por aquí, que está a una temperatura caliente, un sistema que está a una temperatura caliente, o sea, las moléculas están calientes, ¿sí? Temperatura caliente. Y le agregamos la misma cantidad de calor. Le agregamos la misma cantidad de calor. ¿Qué va a pasar? Como aquí hay bastante movimiento debido a que está a una alta temperatura, entonces la adición de calor no va a aportar mucho en el aumento del desorden. Por lo tanto, el cambio de entropía va a ser pequeño. ¿Se entiende? ¿Cuándo un cambio de entropía es grande? Cuando la temperatura del sistema es frío y se le agrega calor, ¿sí? Porque aquí la movilidad de las moléculas es mínima, porque está frío. Hay poca energía cinética translacional. ¿Estamos? Pero acá el movimiento ya era grande porque el sistema estaba caliente y por lo tanto, si yo aumento calor, poca diferencia va a ser en el movimiento. Por lo tanto, hay un cambio pequeño de entropía. Ahora, podemos generalizar la definición del cambio de entropía, ¿sí?, la definición de cambio de entropía, para incluir cualquier proceso reversible que se lleve a cabo de un estado a otro, ¿sí?, sea isotérmico o no. Representamos ese proceso como una serie de pasos reversibles infinitesimales. Durante un paso típico se agrega una cantidad infinitesimal de calor al sistema a temperatura T. Luego sumamos, mejor dicho, integramos los cocientes diferencial de temperatura para todo el proceso. Entonces pondremos aquí entropía para procesos reversibles. Entropía para procesos reversibles. Muy bien, entonces lo que nos está diciendo es de que en un proceso reversible se va a agregar en cada paso una diferencial, ¿sí? Vamos a poner esto, en cada paso
de un proceso reversible se va a agregar una cantidad infinitesimal de calor, una cantidad entonces de diferencial de calor. Estamos al sistema a una temperatura T, a una temperatura T. Entonces yo quiero saber el cambio total de entropía en todos los pasos, ¿sí? En cada uno de los pasos, paso 1, ¿sí? Paso 2 hasta el paso final. ¿Estamos? Paso 3, ¿no? Yo quiero saber el cambio total de entropía que tendría que hacer. Sumar. Yo tendría que sumar estos cambios de estas fracciones de calor, temperatura, tendrá que sumarlo. Y nosotros sabemos que cuando sumamos una diferencial nos referimos a la integral. Por lo tanto, el cambio total de entropía, ¿sí?, va a ser igual a la entropía, a la integral o sumatoria de las cantidades agregadas de calor en cada paso a una temperatura T, desde un estado 1 a un estado 2. Vamos a poner aquí estado 1 hasta estado 2. ¿Ya? Estos son estados intermedios. ¿Estamos? Muy bien. Esa sería la fórmula final para hallar la entropía en un proceso reversible, isotérmico o no isotérmico, ¿sí? Si es isotérmico, simplemente, lo vimos acá, fíjense, la temperatura sale, ¿no?, y se integra normal. Ahora, esta fórmula también va a servir para procesos irreversibles. ¿Por qué? Porque la entropía, y más adelante lo vamos a demostrar, es una función de estado. No le importa el proceso, si el proceso fue reversible o no reversible, o irreversible, ¿no? Lo que le importa simplemente es el estado final y el estado inicial, entonces no importa el camino. Para hallar la entropía de un proceso irreversible puedo suponer un camino reversible cualquiera, ¿sí?, hipotético, y de esa manera calcular la entropía de un proceso irreversible. Ok, yo sé que esto suena muy complicado. Más adelante les voy a explicar qué es un proceso reversible y qué es un proceso irreversible y las diferencias. Y vamos a tener que desinstalar de sus cabezas el concepto que ustedes tienen de reversible, el concepto cotidiano que tienen sobre la reversibilidad. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a dejarlo por ahora hasta aquí. En la siguiente clase ya retomamos con fuerza el ciclo de Carnot, donde vamos a ver justamente el concepto de la entropía. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.